Historia de la resurrección o reencarnación según los antiguos, por Milton Alonso Granados, Ministerio del Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos, Inc., con sede central en Dallas, Carolina del Norte, Estados Unidos. Los misterios de Orfeo. Continuando con la historia de la resurrección o reencarnación según los antiguos, nos encontramos que en el siglo VI a.C. comenzaron a moverse por Grecia central y meridional los orfeotelestes, cuyo nombre significa literalmente iniciadores en los misterios de Orfeo. Los orfeotelestes eran una especie de predicadores que proponían llevar cierto régimen de vida para obtener el perdón de las culpas y llegar a la verdadera salvación espiritual. Los seguidores de Orfeo, oponiéndose a la religión oficial que pedía hacer numerosos sacrificios de animales en honor a las diversas divinidades, no comían carne y evitaban entrar en contacto con los cadáveres. Esto se debía a que para ellos nuestra verdadera esencia no es la material, sino el espíritu, que debe alimentarse mucho más que el cuerpo, el cual es considerado una prisión sucia e impura. El alma es inmortal y para ella la muerte física representa una auténtica liberación. Según su enseñanza, lo que se encuentra en la tierra no basta para hacernos completamente felices, pero nos indica el buen camino hacia la salvación. Si el alma es apresada en un nuevo cuerpo, la misma estará obligada a permanecer en él, en este cuerpo nuevo, solo hasta que el proceso de purificación sea completado. O sea que tan pronto como el alma haya equilibrado la balanza y no tenga deudas, se le concederá el beneficio de servir a Dios o de partir de su cuerpo, eternamente hablando. Lo que ellos prácticamente dicen aquí es que, por ejemplo, cuando uno ve que se muere alguien y es muy niño o muy joven y uno dice, ay, pero ¿cómo es posible? Qué tristeza, si no había vivido, apenas tenía 5 años, 10 años, 12 años. Para ellos, lo que es la liberación del cuerpo, cuando el alma sale del cuerpo, es una liberación, o sea, es un éxito. Y cuando una persona parte del cuerpo o muere, es cuando Dios ha determinado que ya es el momento en que esa persona pare de sufrir y que entre a su reino eterno. Sí, esta es la plataforma sobre la cual ellos miran la muerte, porque ellos ven en el cuerpo una prisión física y ven al cuerpo como un lugar donde el alma no se siente completamente cómoda porque el cuerpo es un ser o un vehículo impuro. Las enseñanzas de Pitágoras y los platónicos. El filósofo Platón, que vivió en el siglo IV a.C., se remitió, o sea que afirmó la tradición órfica al elaborar algunos pasajes importantes de su monumental obra filosófica. O sea que Platón se sustentó en las enseñanzas de Orfeo, como si fuera uno más de sus seguidores, un orfeoteleste, ¿verdad? Porque se le llamaba orfeotelestes. En sus enseñanzas, Platón explica que existe un alma o espíritu universal que el individuo aislado solo consigue alcanzar después de una serie de reencarnaciones que pueden durar incluso varios milenios. O sea, lo que él dice es que la persona puede estar en este proceso por miles de años hasta que finalmente puede despegarse de lo material y alcanzar el alma o el espíritu universal, que para nosotros es Cristo. Sin embargo, antes que él, en una tierra distinta de la griega, pero colonizada por los propios griegos, alguien más había dicho cosas similares y en ciertos aspectos aún más agudas. Otro gran maestro, Pitágoras de Samos, filósofo y matemático griego nacido en el año 569 a.C. En la península que ahora recibe el nombre de Calabria, el maestro Pitágoras fundó una escuela que incluía entre sus principales materias el estudio de la transmigración o reencarnación de las almas. Transmigración en algunas religiones es la reencarnación del alma después de la muerte en otro cuerpo inanimado en función de los méritos alcanzados en la existencia anterior. O sea, que el cuerpo que recibía esa alma que volvía a la tierra iba a ser dependiendo a las acciones que hubiese hecho en su vida anterior. De tal manera que podemos decir entonces que, según el punto de vista de ellos,
lo que la persona vive en su presente vida tiene que ver o está relacionada con su vida anterior. Muchas veces nosotros decimos por qué yo nací pobre, o por qué yo nací con esta enfermedad, o por qué esto, o por qué lo otro, y no entendemos que todo tiene una razón de ser. Muchas de las cosas que heredamos vienen de nuestro padre, de nuestro abuelo, viene de nuestra familia, viene de nuestras decisiones, pero aquí, según el punto de vista de estas enseñanzas de Pitágoras, de Platón, de Orfeo, tienen que ver con las cosas que hicimos en una vida anterior y cosas que van a seguir sucediendo hasta que no alcancemos el gran alma divina o el gran espíritu divino, saliendo de una vez por todas de este ciclo de dolor o de este ciclo material. El maestro filósofo y matemático había alcanzado un grado de conocimiento excepcional gracias a los viajes realizados primero a Egipto, donde estudió los misterios de Isis, luego a Babilonia, donde estudió los misterios de los caldeos, y por último a la propia Grecia continental, donde estudió los misterios de Orfeo. Ningún aspecto de la realidad espiritual le era desconocido, y sabía relacionar las verdades de la reencarnación con operaciones como la práctica de la retrospección, que es la visión de los antiguos acontecimientos a través del estudio del cuerpo astral. Él mismo decía conocer perfectamente el número y las características de todas sus vidas anteriores. Esto es retrospección. Es la persona que puede recordar los sucesos, las cosas que sucedieron cuando era niño, por ejemplo. O, en este caso, según este maestro filósofo, él decía recordar vidas anteriores y las características y las cosas que le sucedieron. Según las enseñanzas del maestro, el alma es prisionera del cuerpo porque debe pagar las culpas cometidas en las vidas pasadas. En el momento de la muerte, el alma es transportada a una dimensión completamente distinta de la terrestre, llena de luz, solo si el comportamiento del encarnado ha sido moralmente correcto. O sea, que dependiendo de cuál haya sido la conducta de aquella persona, irá a una morada de luz, o, de lo contrario, el ascenso hacia las esferas espirituales resulta mucho más fatigoso, o sea que tendrá que volver a un ciclo de sufrimiento y de dolor. En el peor de las situaciones, el alma se verá obligada a reencarnarse después de un breve tiempo de reposo espiritual en el cuerpo de un animal. Para evitar semejantes consecuencias negativas hay que seguir unas normas de vida ejemplar y purificadora. La disciplina que permite hacerlo mejor es la filosofía, término griego que significa literalmente amor por la sabiduría. Sí, lo que ellos están diciendo aquí es que si la persona no quiere caer en estos ciclos o en estas reencarnaciones, debe primero de amar la sabiduría, de querer entender la razón y el porqué de la vida, porque eso le habrá de ayudar. Esta corriente de pensamiento, definida como gnóstica, de gnosis, que en griego significa conocimiento, resultaría indudablemente la más importante para la difusión de esta doctrina en todo el Mediterráneo y Europa durante el primer milenio cristiano. La salvación consiste en una lucha sin fin contra la materia, encarnación tras encarnación. Este es el mensaje que los gnósticos llevaron a todas partes. El alma debe experimentar cualquier tipo de vida solo con el fin de no esperar ya nada de la propia materia. Sí, o sea que el alma tiene que desasociarse del odio, del rencor, de todo este tipo de cosas, porque cuando el alma alcanza este equilibrio, entonces ya está preparada para no seguir en ese ciclo. Así pues, podemos hablar de una visión experimental o de aprendizaje del alma a través de la reencarnación con la idea de completar al individuo y no de destruirlo. En la Edad Media, el movimiento de los cátaros, del griego kataroi, que significa puros, o albigenses, mantendrían al margen el prohibimiento del cristianismo oficial, esta forma de doctrina. Los maestros judíos, el Zohar y la Cábala. Los maestros judíos tampoco se quedaron atrás en cuanto a estas enseñanzas, según se puede ver en la estructura del Zohar o libro del esplendor y de la Cábala, conjunto de doctrinas del judaísmo, que consideran la reencarnación un medio para recobrar la paz del pueblo disperso. O sea, que ellos miran que Dios hizo promesas a Israel que todavía no se han cumplido.
Dios prometió a Israel perdonar todos sus pecados, no acordarse más de los pecados de ellos, levantarlos para que fueran luz a las naciones y un reino de paz donde, ¿verdad?, sucederían cosas muy importantes. Y como ellos ven que Israel constantemente cayó en esclavitud y fue dispersa en las naciones, a través de las naciones, a través de los tiempos, entonces ellos creen que precisamente la reencarnación es lo que hace que Dios vaya cumpliéndole la promesa a cada uno de ellos en determinado tiempo. En algún tiempo de esta existencia, Dios cumplirá la promesa a cada uno de ellos. O sea, justamente como cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, que él sabía o él creía que aunque él hubiese sacrificado a su hijo, aún de los muertos Dios habría de cumplir su promesa. Así es que los judíos ven en la reencarnación una de las formas en las cuales Dios cumple a plenitud cada una de las promesas hechas al pueblo de Israel. Pero hablamos de la Cábala. Dijimos entonces que la Cábala es un conjunto de las doctrinas judías que consideran la reencarnación como un medio para el cumplimiento, para la sanidad de un pueblo sufriente, de un pueblo que padeció y que llevó mucho dolor e injusticia. ¿Qué es la Cábala? Del hebreo Kabbalah, que significa tradición, recepción, correspondencia. La Cábala es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico. Es, según sus maestros, un conocimiento espiritual muy antiguo que contiene las llaves para abrir los secretos del universo, al igual que las llaves de los misterios del alma y el corazón humano. El Zohar es, junto al Sefer Yetzirah, el libro central de la corriente cabalística escrita por Shimon Bar Yochai en el siglo II o por Moshe Ben Sem Tov de León en el siglo VIII. Bueno, mis amados, esta es la lección número 2 sobre lo que es la historia de la reencarnación o la resurrección según los antiguos. Historia de la resurrección